El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Asimismo, el Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear su fuerza. El tono pacífico de Roma que emplea en Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos, es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de St. Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se les castiga como a los demás crímenes. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Desde el mismo origen, el Señor ha tenido para sí un pueblo remanente, un grupo de hijos suyos que, a pesar de la tormenta, han sabido defender la verdad. Son personas que Dios utiliza para esparcir el mensaje y llevar el estandarte de Cristo. La obra de separar el trigo y la cizaña ya está en marcha, y poco a poco la división entre el pueblo de Dios y los hijos de los hombres será más evidente. Estamos en los umbrales del evento más espectacular y terrible que la humanidad puede presenciar, es a saber, el retorno inminente del Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Cuando se inició el gran conflicto en el cielo, el primer objeto del ataque de Satanás fue la ley de Dios, especialmente la adoración. Y esta ha sido atacada por el gran engañador durante todas las épocas. Él siempre ha tratado de torcer los caminos de todos los que quieren obedecer al único Dios verdadero. Aunque sabemos que la salvación no es por medio de las obras, el Señor en su palabra nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entender que la ley de Dios es eterna, y aunque no somos merecedores de la salvación por nuestra justicia, sino que somos justificados en Cristo Jesús, aún así, Él exige de nosotros respeto y obediencia a su santa ley. Hijitos míos, estas cosas yo os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Esas palabras las dijo el apóstol Juan en su libro y deben ser objeto de meditación para cada uno de nosotros. Este es el tiempo en el cual se están cumpliendo las últimas profecías que hacen parte del gran plan de salvación creado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Precisamente ahora, Satanás está redoblando esfuerzos para llevarse consigo la mayor cantidad de hijos de Dios, y eso lo está logrando entre otras cosas con la adoración. Aunque la unidad está bien, pues Dios actúa siempre en unidad, pero Él también nos dice: ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y es precisamente lo que ignoran muchos líderes religiosos hoy en día. El tema del ecumenismo tiene un propósito aparentemente correcto y espiritualmente saludable, pero esto es precisamente lo que nosotros podemos ver. Más allá de la apariencia de tolerancia y respeto,
se oculta el propósito malévolo del enemigo. Es a saber, imponer el falso día de adoración domingo y dejar a un lado el mandamiento divino que establece un día especial para la adoración al Creador. Este es el Shabbat, el séptimo día de la semana. Este es el campo de batalla para este tiempo. Es lo que diferencia al pueblo remanente de Dios, que prefiere obedecerle a Él antes que los hombres. Y también está por otro lado los que a conciencia o ignorantemente aceptan la imposición de estos mandamientos falsificados, aceptando así la autoridad de la Iglesia romana. Debemos entender que la salvación proviene del sacrificio del Mesías. No somos salvos por estar en X o en Y religión o iglesia. La Biblia es clara en decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es precisamente la invitación que nos hace el Señor: salid de Babilonia, pueblo mío. El nuevo orden mundial no es mera conspiración. Es una realidad que el ser humano siempre ha buscado la unidad impía para ejecutar así los planes satánicos. Y es precisamente lo que vemos hoy en día con el tema del ecumenismo. Es Roma la que busca hacerse con el poder religioso, y esto llevará al mundo a una apostasía sin precedentes que solo desatará el juicio divino. Una religión, un solo gobierno y una moneda. Es la consigna que lleva al nuevo orden mundial, del que Roma hace parte fundamental. Hace 173 años el sumo sacerdote Jesucristo empezó su obra de expiación en el santuario celestial, y muy pronto dirá: consumado es. Cuando eso pase, terminará el tiempo de gracia establecido para esa generación y para este mundo. El Señor siempre ha revelado los acontecimientos futuros con el propósito de que su pueblo esté en la luz y no sean sorprendidos. Veremos a continuación cómo la Iglesia romana está haciendo esfuerzos para unir a todas las religiones en un mismo sentir. Una vez más, el mundo se prepara para una época igual a la que vivió el pueblo de Dios en la Edad Oscura. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que en años atrás. En los países donde no predomina y en donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener un aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada, y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia en nuestros días por las abominaciones y los absurdos que caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado el sentimiento de ella. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de la infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX, de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras,
¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia Papal no abandonará nunca sus pretensiones a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho para perseguir a los que rechazan sus dogmas lo da por santo y bueno, y quien asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad. En su última jornada en Turín, Francisco visitó una iglesia valdense. Es la primera vez que un papa visita un templo de esta confesión protestante. Los responsables acogieron calurosamente a Francisco. In questo percorso di persone e di chiese, noi incontriamo fratelli e sorelle che condividono con noi il cammino e oggi con gioia incontriamo anche lei, Papa Francesco, come un nuovo fratello nel nostro percorso. El Papa conocía esta iglesia de Argentina. Los valdenses además están en Italia y Francia y son unas 30.000 personas. En su discurso, Francisco les pidió perdón en nombre de la Iglesia Cattolica. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. Una actitud que recordaba a la de su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, que visitó este templo en 2006. Momentos antes, el muftí había explicado al Papa algunos pasajes del Corán donde se describe qué significa la palabra mihrab, el nicho que indica la dirección a la Meca, y también le habló de la figura de Zacarías, del nacimiento de San Juan, de Santa Isabel y de la Virgen María. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicó a la prensa que durante la visita a la mezquita el Papa mencionó que no solo hay que alabar y glorificar a Dios, sino también hay que adorarlo. Hace 8 años, cuando este mismo gesto lo hizo Benedicto XVI, se produjo cierta polémica por el hecho de ver a un Papa ante el mihrab, aunque la Santa Sede explicó entonces que el pontífice no rezó en el lugar, sino que protagonizó un momento de meditación. En esta ocasión, el programa oficial. Primero se saludaron al modo oriental y después al occidental. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con Koei Morikawa, líder del budismo Tendai, una rama del budismo nacida en Japón hace más de 1200 años. Participará también en el encuentro interreligioso por la paz de Asís, pero antes ha hecho una parada en el Vaticano para reunirse con el Papa. Y va acompañado por una nutrida delegación. Entregó a Francisco unos regalos tradicionales, entre ellos este bastón de caña. Por su parte, el Papa le dio un ejemplar de su encíclica Laudato Si, y de nuevo, tal y como se saludaron, se despidieron, al modo oriental y también al occidental. En su visita a un pastor evangélico y a su comunidad en la localidad italiana de Caserta, el Papa Francisco pidió perdón por la persecución de los católicos italianos hacia los pentecostales. Esta declaración de Francisco ha recibido una gran acogida entre los evangélicos y también una inesperada respuesta. Han pedido perdón a los católicos. El presidente de la Alianza Evangélica Mundial, el reverendo Jeff Tunnicliffe, ha declarado que lamenta la discriminación a la que los evangélicos también han sometido a los católicos. Si bien no estamos de acuerdo en lo teológico, esto no debe conducir a persecución o discriminación, ha señalado. También ha añadido que el paso dado por el Papa al pedir perdón es un gran ejemplo y debe ser un mensaje para todo el mundo, en especial para aquellos países en los que hay tensiones entre católicos y evangélicos. Jeff Tunnicliffe asistió a la misa de inicio de pontificado de Francisco. También ha visitado el Vaticano con ocasión del encuentro que el Papa mantuvo en Santa Marta con los principales líderes evangélicos. La Alianza Evangélica Mundial representa a más de 600 millones de cristianos protestantes en cerca de 130 países. En verdad, hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella hay millares de personas que sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. Te invito para que veas el video Leyes Dominicales, Domingo, Descanso Divino. Podrías pensar que no es nada grave, que todos los días son de Dios, y eso es verdad, pero por desgracia para todos los que rechazan este mensaje, este mandamiento está escrito en las tablas de piedra que el mismo Dios escribió con su mano. Es eterno, así como su palabra,
es eterna. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, regálanos un me gusta y si tú quieres comparte este video con tus familiares y amigos en las redes sociales. Nos vemos a la próxima, el Señor te bendiga y te guarde.